tiene la palabra la diputada Celia Arena. Gracias, señora presidenta. Bueno, muy breve, a este proyecto de declaración se sumaron muchas firmas de distintos bloques y además se anexó un proyecto de autoría de la diputada Rodenas. Nos parece que esto es muy importante ante hechos de esta magnitud, poder unificar una postura, el repudio, la solidaridad con la familia, pero sobre todo poner en foco algo que nos obliga a repensar y a profundizar muchas cuestiones y conceptos. El femicidio hoy fue recogido como una figura en el Código Penal. Después de mucho debate, a mí me tocó ser diputada nacional en el momento en que se aprobó, fui autora de uno de los proyectos y la verdad que hubo un debate muy profundo al respecto y muy interesante y donde se unificaron desde posturas de las más diversas, entendiendo que era algo que el Código Penal tenía que receptar porque era una realidad muy dura que estaba sucediendo y con antecedentes, con cuestiones del mismo tipo en todo el mundo. Esta es una problemática muy compleja. Y en este caso, además, estamos, y esto por eso digo que la legislación y la letra nos desafía también, y esta construcción social de las leyes nos desafían a ir incorporando determinadas situaciones y realidades. Fue un femicidio atroz en el contexto de narcocriminalidad, tremendo, tremendo. Me acuerdo del Papa Francisco cuando hablaba del riesgo de la mexicanización en la Argentina, ¿no? Que no hablaba justamente de estos hechos de tanta violencia vinculados a la narcocriminalidad. Y en el proyecto planteamos la necesidad absoluta de reforzar las políticas activamente. Vemos un retiro absoluto del Gobierno Nacional con un discurso retrógrado. Digo, puede haber distintas miradas al respecto de las cuestiones que se vinculan a las mujeres y a las situaciones de violencia. Lo que no puede haber es la desprotección absoluta y la estigmatización de las políticas vinculadas a este tema. También en la provincia yo presenté, que tengo también el acompañamiento de otros diputados y diputadas, un pedido de informes a la Secretaría de Género, porque también hubo una movilización y una manifestación muy importante de las distintas organizaciones que llevan adelante estas políticas en la provincia y hay una falta de respuesta muy importante. Nos parece que eso está muy vinculado a todas estas temáticas. Nosotros creemos que es fundamental no solamente un Estado que atienda, un gobierno que tenga políticas muy claras respecto a esto, sino también que se comprometa con el análisis de la información. Nosotros cuando asumimos, usted sabe, señora presidenta, que el gobernador Perotti tomó este tema, nosotros decíamos que era probablemente el ministerio que se había creado, era el ministerio que queríamos que desaparezca en algún momento, porque si desaparecía quería decir que la sociedad había incorporado un montón de cuestiones y ya no era necesario un área específica para resolver las situaciones de desigualdad estructural. Ya hubo un informe en ese momento vinculado justamente a narcofemicidios, Rosario, mapa de la violencia femicida, que señala que desde el 2018 comenzaron a documentarse muertes de mujeres no por relaciones íntimas, que es un poco lo que plantea la tipificación del Código Penal, sino en contextos criminales delictivos, clasificándolas como femicidios en trama narco. Ante eso se tomó una decisión en conjunto con el Ministerio Público de la Acusación, con el Ministerio de Seguridad, de poner en marcha el registro único de femicidios y muertes violentas de mujeres, articulando con estas áreas, y esto permitió contar por primera vez con información precisa y pública sobre la intersección entre femicidios y narcocriminalidad. Presentamos esos datos públicamente porque las estadísticas claramente no son cifras, son personas, son vidas. Y eso para nosotros en nuestra gestión fue clave porque esas estadísticas, esos números, además, son mapas para diseñar políticas. ¿Por qué hago toda esta reflexión? Porque hoy no vemos eso, no tenemos información. Bueno, el diputado Augusto presentó varios proyectos que tienen que ver con la falta de información de este gobierno
referidas a otras cuestiones, ¿no? Claridad, cifras, números, para que la oposición pueda controlar, pero también para que se pueda hacer partícipe en la definición de las políticas públicas que se instrumentan. Como siempre decimos, nosotros tenemos una convicción de trabajar responsablemente, no con posicionamientos absurdos de oficialismo o oposición, pero para eso necesitamos información y compromiso real. Y quiero hacer una última reflexión sobre esta situación, sobre este tremendo triple femicidio en Buenos Aires. No hay víctimas buenas y víctimas malas. Esto tiene un nombre, se llama femicidio, se llama violencia y en este caso concreto en contexto de narcocriminalidad. No seamos México, no lo dejemos pasar. Argentina tiene toda una tradición en protección de derechos y en políticas públicas. Unifiquemos más allá de las pertenencias a distintos sectores, lleguemos a este tipo de consensos porque la vida de las mujeres merece que lo hagamos, como la vida de cada uno de los habitantes de nuestro país, claramente. Pero acá hay un eje pero muy concreto sobre el que hay que tener un compromiso muy claro para trabajar en conjunto. Muchas gracias, señora. Gracias, diputada.